¿Qué tal, jóvenes? Muchas ocasiones cuando somos estudiantes lo que nos preguntamos siempre es ¿y para qué me va a servir esta materia? Sé muy bien y lo he reiterado en ocasiones que cuando pues estamos en la parte de preparatoria nos enseñan muchas materias y nosotros decimos, bueno, lo que queremos es ser médico, ser licenciado en alguna de sus especialidades o ser ingeniero. Y cuando estamos en física, particularmente, algunos me dicen, ¿y la física para qué me va a servir? Y aquí vamos a ver para qué nos va a servir, para qué podemos aplicarlo en nuestra vida diaria, por lo cual vamos a ver cuál es el impacto individual que generamos cada uno de nosotros por las actividades diarias que hacemos y también qué consecuencias a agentes externos les estamos ocasionando porque no nada más, lamentablemente, lo vamos a tener nosotros, sino lo va a tener que pagar tanto generaciones posteriores como los elementos que conforman el medio ambiente. Y para ello vamos a retomar un tema que hemos visualizado, que nos enseñaba cómo estudiar los fenómenos de mecánica, pero desde otra perspectiva. Inicialmente siempre estudiamos las leyes de Newton en física para comprender cómo se mueve cualquier objeto en la Tierra y después lo visualizamos con su ley gravitacional universal para comprender también cómo se comportan en el universo. No obstante, sabemos que ese tipo de estudios son muy complicados porque los sistemas son complejos, tienen muchos elementos que interaccionan entre ellos. Entonces, a partir de eso, estudiamos algo que es la energía y también el tema de la ley de la conservación de la energía, que nos dice que ningún tipo de energía lo vamos a poder destruir, sino simplemente se va a ir transformando hasta terminar el proceso, pero nunca se va a perder. Entonces tenemos un ejemplo clásico, una caída libre, vamos a dejar caer una pelotita y como estudiamos tenemos la energía potencial máxima cuando está en su altura pues máxima. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con toda esa energía en el trayecto? Al momento, en ocasiones, cuando estamos en ese tema, llegamos a estudiar solo hasta que llega al suelo. Pero ¿qué pasa con esa energía? Nos hemos preguntado, pues sí, tiene una energía potencial, tiene una energía cinética en el trayecto, tiene una energía cinética máxima cuando llega al suelo. ¿Y ahí qué pasa? No que la ley de la conservación de la energía me decía que pues no se podía destruir. Entonces, ¿qué pasó con todo ese movimiento? Ya la pelotita no se está moviendo. ¿Dónde quedó todo eso? Posteriormente, ustedes van a visualizar ya en otra perspectiva de la física que la masa se puede considerar como un tipo de energía. Ahí hay una ambigüedad que tiene que ser estudiado y lo van a comprender ya con la teoría relativa de Einstein, pero para fines prácticos, cuando nosotros tenemos el fenómeno de la pelotita en la altura máxima, pues vamos a tener la energía potencial máxima. Mientras va descendiendo, la energía potencial si lo consideramos desde el, pero también vamos a tener energía cinética porque se va a estar moviendo. Cuando llegue al suelo, antes de tocarlo, su energía cinética va a ser máxima. ¿Por qué? Porque toda esa energía potencial se tuvo que convertir en algo. ¿En qué se va a convertir? Va a generar una cierta velocidad en la pelota. Y la gravedad, como es la que tiene el efecto de acelerar ese cuerpo, pues cuando llega al suelo y su altura sea cero, es el punto donde la energía cinética va a ser máxima. Y cuando ya llega al suelo, después de todo el proceso, si la pelota es muy flexible, puede suceder ciertos aspectos como que vuelva a rebotar, entre otras circunstancias, que ya tiene que ver con otro tipo de energía, pero si es un elemento sólido, se puede convertir en calor y sonido. Si es de vidrio, ustedes lo pueden ver, visualizar de manera un poquito más fácil porque se destruye y genera un sonido fuerte. Entonces, toda esa energía se está convirtiendo en sonido, pero también cierta parte se vuelve calor. Entonces, ahí ya tenemos todo el proceso de qué pasa con la energía. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros queremos prender el foco de nuestra casa? Estamos consumiendo energía eléctrica, pero para ello también necesitamos entonces que convertirla de alguna manera. Y aquí ya viene el punto de generación de energía. Y aquí la pregunta también sería, ¿en la vida real se cumple la conservación de la materia y de la energía? Aquí estamos considerando los dos porque necesitamos de los dos elementos para poder que la electricidad llegue a nuestra casa. ¿Cuáles son las características que vimos en el anterior punto? Que pues también la energía se puede convertir en calor o sonido. Cuando nosotros tenemos una generación de energía, o mejor dicho, simplemente estamos haciendo una conversión. Ustedes han visto, utilizan los combustibles fósiles para poder generar esa energía eléctrica. O también utilizan paneles solares,
tecnología eólica, entre otras, que lo que necesitan es el movimiento o la conversión de los rayos del sol a otro tipo de energía. Aquí sí se va a repetir mucho esa palabra porque funciona de esa manera. ¿Cuál es el inconveniente de todo ello? Que de igual manera van a existir pérdidas. La conservación de la energía, la conservación de la materia siempre se va a conservar, ¿ok? Como su nombre lo indica. Vamos a tener que la energía que entra, pues tiene que ser la energía que sale. Pero en todo el trayecto va a haber pérdidas. Entonces, no, en la vida real no vamos a tener un sistema 100% pues funcional. No vamos a poderlo calcular de manera tan sencilla como lo hacíamos en el cuaderno, que simplemente si de un lado nos daba lo mismo que el otro, con eso ya estábamos contentos y más que suficientes para poder resolverlo. Aquí sí ya vamos a encontrar pérdidas y muchas de ellas son pérdidas muy grandes porque necesitamos transportar la energía, necesitamos convertirla de un tipo de energía a otra. Aquí también ya viene la parte de cómo se transfiere la energía eléctrica, si es de corriente directa, si es de corriente alterna. Esos son términos que tal vez se nos complican un poquito al instante, pero es sencillo entenderlos. La corriente directa son como las baterías de nuestro celular, del coche, de las que utilizamos para los controles remotos. Esa es una energía continua que, como su nombre lo indica, se va a mantener constante, mientras que la corriente eléctrica alterna, que nos estamos refiriendo a la de la casa, que son los 120, que va a ir subiendo y va a ir bajando. Ahí tenemos una función senoidal. Solo es para que nos hagamos una idea. Al momento eso no nos va a repercutir en los aspectos posteriores. Por lo tanto, necesitamos cuidar qué va a pasar con esa energía cuando ya la estemos consumiendo, porque pues si ya la perdimos cuando la estábamos generando, no la podemos seguir perdiendo cuando ya la vayamos a consumir o cuando ya esté dentro de nuestra casa, porque ese ya no las están cobrando. Realmente también nos cobran una cierta renta por todo ese traslado. Si nosotros tenemos una casa vacía, una casa que no utilicemos, van a darse cuenta que su recibo tiene un costo y no es de cero. Ustedes pueden decir, bueno, pero si yo no lo he consumido, la comisión o el servicio que se les estén prestando debe de cobrarles una renta por todo su equipo, porque al final de cuentas, pues la energía se sigue suministrando a su casa. Otra cosa es que no se esté utilizando, pero se le requiere dar cierto mantenimiento, entre otras circunstancias, y por eso hay un tope mínimo para cobrar, aun cuando no se esté consumiendo en su hogar o en alguna empresa que estén manejando. Por eso siempre va a venir con un costo. En Estados Unidos se tiene una frase muy coloquial que dice que la ignorancia es felicidad, pero el conocimiento es poder. Eso ya lo aunan diferentes autores. Y la pregunta es, ¿esto qué tiene que ver con todo lo que hemos visto? Bueno, hay ciertas campañas que se han hecho populares y otras que se han hecho cada cierto tiempo, generaciones con generaciones se van actualizando y con ello se va intentando concientizar a la población. ¿Cuál es el inconveniente con ello? Bueno, que son campañas periódicas que no generan un gran entendimiento más que para cierto tipo de personas que ya tienen esa sensibilidad por el fenómeno. Ustedes ya cuando nacieron ya conocían el término de calentamiento global inmediatamente, porque ya era una consecuencia de que las otras generaciones habíamos generado y que no habíamos cuidado. Puede que sus papás o sus abuelitos estuvieran cuando apenas iban saliendo esas campañas y pues decíamos, ¿cómo va a suceder que dentro de 10, 15, 20 años, 100 años, ya no tengamos las mismas condiciones? Y se hacía un estimado, se decía, si tú subes 2 grados la temperatura de la Tierra, las condiciones de la vida humana ya no van a regresar o ya no van a ser como las que conocemos. Y aquí puede salir hasta como película de Mad Max o de alguna otra de ciencia ficción que pues hacían hasta que esbozáramos sonrisas o que eh, lo tomáramos como si fuera una broma y empezamos a molestar con esas circunstancias. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que inmediatamente se vio un cambio y un cambio abrupto. En sí, si lo relacionamos con las matemáticas, fue exponencial ese, esa consecuencia. Vimos cómo los ecosistemas se estaban cambiando, cómo los animales empezaban a extinguirse, cómo también se tenía que las temperaturas ya no eran como las que conocíamos, las estaciones de año también ya no
ya no son recurrentes, ya no se tienen esos periodos que decíamos, bueno, en enero y febrero se tiene esta temporada y sabemos que la temperatura es tal. Ahora ya no se tiene esa circunstancia, ya no se puede estimar eso, es complicado el poder plantar porque ya no se tiene que la temperatura se va a mantener en esa época. Sabemos que hay algunas especies que solo se pueden cultivar en un ambiente controlado, donde pues el clima tiene que ser favorable para ello. Eso ya también se vuelve pues difícil de hacer, difícil de estimar, porque ya no se está cumpliendo con ello. Algunos países donde nada más todo el año hacía frío, sufrieron de calor, algunos donde solo hacía calor, sufrieron de frío. Hay que entender que, pues sí, como su nombre lo indica, va a aumentar la temperatura del planeta, lo cual ya lo hacía de manera natural. No es que pues abajo de la Tierra no suceda nada, él mismo ya generaba ciertos gases, el Sol pues manda la irradiación solar que es común, que es la que nos permite también subsistir, pero pues también eso va aumentando la temperatura. También eso lo podemos relacionar con la parte de las energías nucleares, que nuestro cuerpo lo genera, los alimentos lo generan, la tierra lo genera, y si nos vamos a cuando la tierra todavía pues no existía el ser humano o apenas iba iniciando, la parte nuclear era algo recurrente, era algo que se encontraba con mayor porcentaje. Entonces, es algo que aprendimos a vivir con ello, el cuerpo humano se fue adaptando, tenemos una cierta tolerancia a ello y no hay que preocuparnos, es algo con lo que vamos a vivir por el resto de nuestra vida y no es algo perjudicial. Sucedía lo mismo con el calentamiento global o lo que conocemos actualmente como el calentamiento global. Era un proceso natural de la Tierra que también permitía que existiera una vida sobre ella. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que el ser humano lo incrementó de manera de unos años para otros. No se hizo gradualmente, sino la Tierra no tenía la adaptabilidad para poder sobrepasar eso. Con ello, algunos especialistas, sobre todo biólogos, que se pueden dar ustedes cuenta cuando hicieron la encuesta, ahí son los que llevan más de ganancias sobre el estudio. No obstante, varias ciencias tienen esta visión de entender qué pasa con ellos y no solo se hace desde una ciencia, se hace interdisciplinariamente para que cada uno tenga una visión y vea cómo va a funcionar. Algunos lo hacen positivamente, indicando que pues tal vez solamente la Tierra se va a ir recuperando porque tiene una gran estructura que hemos visto que pues tiene una evolución bastante favorable siempre a fenómenos naturales. Otros tienen también una visión pesimista donde pues la vida ya no va a ser como la conocemos y algunos otros tienen una visión neutral o pues ellos son más ajustados a esos límites. Saben que puede suceder algo mal si no tomamos cartas en el asunto y también dicen que puede ser algo favorable si empezamos a cambiar esa conciencia. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de proyectos? Bueno, que ustedes ya que tienen una sensibilidad más hacia la parte ambiental, ustedes ya tienen ese conocimiento, ya han visto que es un cambio en los elementos de su casa. Muchos de ustedes ya ni siquiera llegaron a conocer las lámparas incandescentes porque ustedes ya llegaron cuando eran lámparas ahorradoras o ya hasta las lámparas LED. Tienen esa ventaja. Ustedes ya saben cómo ahorrar energía. Algunas veces, como lo dice la frase, la ignorancia es un poder que solo algunos podemos poseer y cuando la tenemos, pues vivimos felices porque no sabemos cuáles son las consecuencias de ello. Cuando vamos aprendiendo un poquito más, lamentablemente también ese conocimiento nos va generando más inquietudes, vamos viendo cuáles son todas las repercusiones que tiene la acción que vayamos a tomar, pero también nos permite ese poder tomar la acción y poder corregirla. Esa es una de las ventajas que tenemos y con ello vamos a visualizar uno de los aspectos que actualmente ustedes han visto en campañas y sobre todo se volvió viral en las redes sociales. Tenemos una parte aquí que es una campaña que se hace recurrentemente, eso lo recuerdo muy bien cuando también era pequeño, se hacían campañas de este tipo, donde pues perfumes, algunos productos, jabones, rastrillos, espumas, maquillaje sobre todo,
hacen esas campañas donde son probados con animales y pues sí tienen una repercusión muy, muy mala con los animales. En ese tiempo, cuando éramos pequeños, teníamos también esas inquietudes como las ustedes la están teniendo con la campaña que hizo el conejo Ralph. Teníamos esa visión de ignorancia porque vivíamos felices con lo que utilizábamos. En ese momento, muchos no conocíamos ese mundo, no identificábamos cuáles eran esas consecuencias de utilizar el producto que utilizábamos diario para bañarnos o para lavarnos los dientes, para pues oler rico. No identificábamos eso, vivíamos felices de poder utilizarlo, de que pues nos veíamos bien, olíamos bien, nos sentíamos limpios y cuando lo encontramos, cuando lo plasmaron en televisión, que son muy pocas veces lo que lo hacen en televisión, porque sabemos que algunas compañías se ven beneficiados de todo este tipo de anuncios. Y cuando nosotros éramos pequeños, pues no existían estas redes sociales. El Internet era para gente que o tenía mucho dinero o teníamos necesidades para estudiar. Cuando se empezó a viralizar esto de los medios digitales, las campañas se hicieron más extensas y ahí mucha población que utilizaba esos productos empezó a dejarlo de hacer. ¿Por qué? Porque ya conocía cuáles eran las consecuencias de su uso. Y actualmente, pues tenemos esa campaña que si no la han visto, se la recomiendo ver. Es un poquito cruda, pero es importante que conozcan todo este tipo de elementos para que puedan solucionar esta acción, esta situación. ¿Y por qué nos estamos centrando en eso? Bueno, es importante identificar que dañamos con nuestras acciones a terceros, pero aparte de todo lo que nosotros utilizamos en nuestra vestimenta, en nuestros productos de higiene, también hay acciones que hacemos día con día y tienen una repercusión, como por ejemplo encender la lámpara de nuestra casa ya tiene una consecuencia. Aquí vamos a tener la imagen típica, la del pobre oso polar que ya no tiene un lugar donde vivir. Y aquí la pregunta sería, ¿y ellos tienen alguna deuda que pagar? ¿Qué hicieron mal? Nada más que en este momento el calentamiento global, el uso de energía que no es sostenible, eso significa que estamos utilizando más de la que necesitamos o estamos generándola de manera que contaminamos al ambiente, matando animales, estamos quitando su entorno. Aquí podemos ver cómo ya la nieve ya ni siquiera está en donde debería estar. Está desnutrido porque está perdiendo alimento, entre otras circunstancias. Siempre vamos a encontrar este tipo de animalitos cuando vemos cuáles son las consecuencias, pero no solo ellos, también estamos quitando selva, estamos quitando flora y fauna por la creación de infraestructura, porque a alguien se le antojó poner un hotel ahí o quiere poner o quiere cortar eso para hacer más papel, entre otras circunstancias. Estamos quitándole lugar donde vivir a los animales. Y también solemos escuchar mucho lo de hay una plaga en donde vivimos. Hay que entender algo, aquí las plagas no son los animalitos, ellos ya tenían donde vivir, solo que el ser humano empezó a transformar todos esos ecosistemas para él poder subsistir. ¿Y cuál es el punto importante aquí? Cuando nosotros empezamos a tener lo de la pandemia, los animales empezaron a regenerar pues esos entornos. Se vieron mucho en las redes sociales cómo la flora empezó a generar sobre terreno que está pavimentado o hay algún edificio o alguna casa, empezó a crecer. Los animales al ya no tener el peligro de los seres humanos, empezaron también a retomar su hábitat. Eso es algo que nos ha dejado esta pandemia, ver que también ellos han podido retomar cuando a nosotros nos iba peor. Para ellos fue como un descanso y poder tomar su lugar inicial. ¿Y cuál también es una consecuencia? Ciertamente, pues el calentamiento global afecta al ser humano y podemos visualizarlo en el siguiente dato. México, el lunes 23 de marzo del 2020, se iniciaron las medidas oficialmente del confinamiento. Para esta fecha, el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México reportó muy mala calidad de aire. Aquí tenemos una primera visión, que la muy mala calidad de aire es por todo el uso de recursos que generan gases de efecto invernadero. Es por el uso del automóvil, por lo que contamina las industrias, por la generación de energía eléctrica, entre otros.
Cuando empezaron a ver todo el confinamiento, se esperaba que pues todo eso redujera. ¿Por qué no se redujo o cuál es el inconveniente de todo este tipo de circunstancias? El problema que se tiene es que el efecto invernadero no permite que sea una solución instantánea. Tiene que pasar muchos años y eso va a depender del gas que estemos estudiando. Algunos puede pasar décadas para que tenga una disminución y algunos cientos de años para que también se vea esa disminución. Entonces, no es una consecuencia a corto plazo, tiene que ser progresiva y que de generación en generación se siga pasando esa estafeta de ahorrar energía, de cuidar el ambiente para poder ver una consecuencia favorable. Y sobre ello también vamos a tener que es una de las condiciones principales para causar una enfermedad del sistema respiratorio, que es lo que tenemos con el COVID. Esta, este punto favorece a la morbilidad inducida por virus, que es lo que aqueja o lo que ha afectado en épocas recientes. Y aquí tenemos unos datos del instituto que revisa esa morbilidad en México y se estima que anualmente se pierden más de 37,000 vidas debido a esta causa. Ahora, si aunamos todo la parte de enfermedades del sistema respiratorio, pues nos aqueja con la parte que actualmente se vive. Pero para todo ello, ¿qué es el efecto invernadero? Cuando estamos estudiando la parte de óptica en física, se visualiza cómo es la refracción, la reflexión, entre otras. Lo que aquí nos interesa es que cuando se tiene un elemento de una superficie como un vidrio, el agua, el mismo aire, hay una cierta reflexión de los rayos que tenemos cuando lo colocamos. Ustedes lo pueden visualizar mucho con la luz, ¿eh? Con la luz de su casa. Cuando un rayo de luz pues se refleja con un espejo, a veces hasta nos pegan los ojos y como que nos deja un poquito eh, pues ciegos a un cierto momento porque nos pegó directo. Bueno, sucede lo mismo con la radiación solar. Cuando el planeta está bien, los rayos del sol bajan, llegan al agua, llegan a la tierra y empiezan a calentarla. Eso es normal porque, como les comenté al inicio, es una de las causas para que nosotros podamos vivir sobre ella. Solo que la tierra necesita un pequeño porcentaje de ello. Lo demás lo va a regresar. La atmósfera y todo lo que lo compone va a hacer que esas partículas sirvan como un espejo, que el agua, que la tierra también sirva como un espejo y envíen los rayos del sol otra vez al universo. O sea, ya no me sirves, te lo regreso para que alguien más lo utilice. Solo que aquí hay un inconveniente. El efecto invernadero, como su nombre lo indica, es como si nosotros con los gases que generamos, el dióxido de carbono principalmente, generáramos una capa, ¿okay? Como la que se ve en el invernadero de la imagen superior, una capa que no permite que esos rayos se vayan al 100%, sino va a hacer que vuelva a rebotar y que se regrese a la Tierra. Entonces, eso va a hacer que se vuelva a calentar la Tierra y esos rayos que la Tierra ya no quería, van a volver a regresar y así consecutivamente hasta que pues toda la energía pues se vaya a algún lado. Y aquí el inconveniente es que se está yendo pues casi todo a la Tierra y eso está haciendo que incremente mucho más la temperatura. Entonces, esas nubes, todo lo que nosotros conocemos como gases de efecto invernadero, lo regresan, que ya tenemos casi una pared sobre ello y ya muy poco de la radiación solar se va para el universo. Entonces, eso es lo que me genera, aparte de la mala calidad de aire, me genera que incremente la temperatura. Y los gases de efecto invernadero no tienen una vida muy corta, ¿eh? Algunos viven décadas y otros pues llegan hasta los cientos de años. Tenemos que tener en mente eso para poner una solución real. ¿Cuál ha sido esa solución que se ha pensado? Lo primero es la energía renovables y la tecnología. Aquí hay que hacer una pausa porque también muchas veces los gobiernos lo definen como energías limpias. ¿Cuáles son los inconvenientes? Bueno, que son más caras, no son totalmente limpias, como algunos los catalogan. Para generarse, pues también contamina el poder obtener sus materiales y también el poder construirlos. Entonces, no es 100% ecológica, tiene un cierto impacto.
mucho menor que las actuales, por eso se considera como favorable. Y algunas tecnologías que se implementan para poder hacer más eficiente el consumo en casas. También se quiere reducir el consumo energético domiciliario, pero esa tecnología también la utiliza. Entonces, ningún elemento que ustedes vayan a conocer o que vean va a ser totalmente favorable al ambiente. Todo va a tener un impacto. Aquí lo importante es saber cuál va a ser ese porcentaje de impacto. Si va a ser mucho menor al que tenemos actual o pues va a ser casi lo mismo. Para llegar entonces a esa transición energética, ¿qué es lo que necesitamos, jóvenes? Y aquí es la parte de los necesitamos a ustedes. Necesitamos hacer es que sepan utilizar esa energía de manera consciente. Yo no les puedo decir que vamos a cambiar nuestro estilo de vida para poder solucionar los problemas que estamos viendo, porque eso es imposible. Ya ustedes están acostumbrados a un estilo de vida y ahí sí va a depender de cada uno de ustedes. No le puedo decir lo mismo a alguien que vive en una zona con escasos recursos. Me refiero a que no tienen un servicio de electricidad que ahorra energía, porque me va a decir, pues si yo no tengo energía, la que apenas se puede utilizar para poder alimentar el foco y hacer mi tarea, pues no la puedo ahorrar porque la necesito. Y no puedo decirle lo mismo a alguien que tiene una condición de vida, que tiene las últimas consolas, la última televisión que acaba de salir. Él sí tiene que tener otra visión de cómo hacer eficiente el uso de esa energía. Aquí sí va a depender de cada uno de ustedes y cómo decida ahorrarla. Tenemos esta gráfica que pues puede parecer un poquito complicada. La parte de la derecha está viendo la energía calorífica y la parte izquierda está viendo la energía eléctrica en una casa, ¿ok? En una casa común. Lo que nos interesa es el standby y eso significa todo lo que nosotros tenemos conectado o todo lo que estamos haciendo o utilizando de manera inconsciente. Cuando nosotros conectamos el celular en la noche y lo dejamos cargar todo ese tiempo, pues estamos generando o estamos consumiendo energía que ya no necesitamos, porque puede ser que a las 2, 3 de la mañana ya se haya cargado totalmente nuestro celular y todo lo demás lo estamos utilizando de manera inconveniente. Los hornos de microondas que tienen una pantalla que muestran la hora o nos muestran otro espacio, tampoco lo estamos utilizando. Eso es lo que se le llama standby, que también lo podemos conocer como consumo fantasma. Eso que no estamos conscientes de que utilizamos, pero que se ve reflejado en nuestro recibo. Y ese 6% sí lo podemos ahorrar y cada uno de ustedes lo tiene de diferentes maneras, es claro. Todos esos consumos sí los podemos disminuir y ese 6% podemos reducirlo tanto en nuestro recibo como de manera comunitaria. ¿Sí? Toda la comunidad UNAM podría reducir ese 6% y ya veríamos un impacto mayor porque pueden decir, bueno, ese 6%, si yo lo reduzco no significaría nada. Pero ahora si multiplican ese 6% por todos los alumnos que están en el colegio o que están en la institución o que están estudiando actualmente, si reducimos ese 6%, ya es algo bastante, jóvenes. ¿Y por qué no lo hacemos? Muchas veces, como lo hemos reiterado, es por ignorancia. No sabíamos que existía o ni siquiera sabíamos que eso lo generaba. Y como dice Pitch, hay que dejar claro, la naturaleza estaba primero y después llegó el Homo sapiens con sentido común a establecer tecnología dentro de esto. Aquí vamos a tener esa tabla, el consumo fantasma, cómo estamos utilizando esos elementos y que no lo estamos aprovechando. Tenemos dos apartados, el consumo que utiliza por hora y entonces él dice, bueno, si lo consumes por hora, ahora imagínate al año. Y para ello, lo primero que sería la recomendación es el ahorro de energía implícito que ya tienen los sistemas. Su computadora ya tiene un modo de ahorro de energía que es muy fácil de activar. No les puedo colocar eh, cómo se hacen porque eso va a depender de cada uno de los elementos que tengan, pero las computadoras con Windows 10 pulsan en donde aparece la batería. Si son laptop, ahí inmediatamente les va a indicar qué tipo de energía quieren. Si es de alto consumo, si es de bajo consumo o es ultra ahorro de energía. ¿Vale? Su celular también lo tiene. Las consolas también ya lo tienen. Aquí tenemos que
pueden utilizarlo también en su celular y no les va a afectar nada en su estilo de vida actual. ¿Ok? Pueden decirme, bueno, pero ya investigué y el modo de ahorro de energía en celulares y en computadores le quitan cierta potencia a mi equipo. Bueno, aquí yo les hago la pregunta, ¿qué tanto utilizan esa potencia en su equipo? ¿Lo utilizan para algún editor pesado en su computadora? Los editores inmediatamente tienen la opción de poder quitar ese ahorro de energía si lo configuran. ¿Ok? Ustedes pueden elegir qué elementos lo utilizan y qué elementos no utilizan en el modo ahorro de energía. Las computadoras lo pueden quitar para si están jugando, pueden quitarlo inmediatamente que lo abren y cuando cierren la aplicación otra vez regresa al modo de ahorro de energía. Sucede lo mismo con los celulares, pero día con día realmente lo utilizan. Muchas veces el celular solo lo utilizan para las redes sociales y no van a ver un cambio radical si le quitan potencia porque no están utilizando todos los recursos que tiene su celular. Como les comenté, si lo utilizan para jugar, inmediatamente lo hacen. ¿Ok? Puede hacer ese cambio si ustedes lo configuran y no va a afectar nada. Lo único que van a tener inconveniente es que tuvieron que haber leído o investigado en su manual cómo se hace, ¿vale? Pero no les va a quitar más de 10 minutos, pero van a tener una disminución que también va a servir como ventaja porque su celular va a tener más batería al final del día. Entonces van a poder disfrutarlo más tiempo. Esto también ya lo han hecho. También se lo recomiendo. Si alguno de ustedes todavía tiene lámparas incandescentes, irse para la de en medio es correcto, es barato, ya son las lámparas ahorradoras, va a depender también de cuánto quieran ustedes utilizarlo, que si son 25 watts o 100 watts, 60 watts, ¿ok? Aquí sí va a depender mucho del que ustedes consigan o el que quieran comprar, pero son económicos relativamente. Pueden utilizarlo y van a ver que al final del mes pues van a tener un ahorro que se puede ver beneficiado al utilizarlo y casi casi se va a estar pagando el equipo que ustedes estén comprando al final de ciertos meses. Ya si ustedes tienen la posibilidad, váyanse a la LED, son más baratas, relación costo al final de vida útil, pero la inversión inicial pues sí es considerable. Entonces, vayan haciéndolo gradualmente y van a verse beneficiados. Al final de cuentas, ese es el objetivo, que tanto ustedes vean un beneficio propio como vean un impacto ambiental. Y hay una alternativa que es muy, muy sencilla de hacer y también es muy económica. Si han visto las extensiones que muchas veces utilizamos para conectar más equipos, hay algunas que tienen un interruptor y aquí viene el gasto fantasma. Los televisores o las pantallas tienen LEDs que indican si está encendida o, mejor dicho, si está conectada. Entonces, si lo colocamos en esa clavija, al final del día lo único que tenemos que hacer es apagarlo. Con el indicador que tiene nuestra clavija, inmediatamente pues ya no va a estar energizado. De igual manera el microondas, así ya no tenemos que estar quitando la clavija y poniendo. Podemos poner ciertos elementos que sabemos que al final del día ya no los vamos a ocupar, como algún decodificador y la televisión lo podemos colocar en una clavija y simplemente, como les comento, al final del día pulsamos el apagador y ya no está energizado, ya no estamos generando ese consumo fantasma y estamos tanto apoyando al ambiente como al bolsillo familiar. Y aquí sí quiero remarcar algo. Los que tienen la posibilidad de comprar una computadora de estas especificaciones que tienen muchas luces, les recomiendo que no las conecten. Y me pueden decir, bueno, profe, pero ya gasté, ya se ve bonito. Que sí se ve muy bonito, jóvenes, pero ese consumo de energía no tiene sentido. No les va a generar más FPS, no va a ir más rápido su juego, no va a ir más silencioso su equipo, ¿vale? Simplemente se ve bonito. Y los que diseñaron ese producto no lo están haciendo con el fin de que sea más robusto, no significa que sea para videojuegos, simplemente es para llamar la atención y que la gente lo quiera comprar. Si lo quieren presumir, háganlo, préndanlo al instante, pero después desconéctenlo. ¿Por qué? Porque ustedes ya estudiaron algo que se llama la conservación de la energía y esa energía eléctrica, esa energía que están consumiendo, su equipo lo podría utilizar para otra función. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero la fuente de energía que nosotros estamos colocando es más que suficiente. Yo les diría, es correcto,
pero toda la parte de conversión de la energía, que es eléctrica hacia la luz o es calorífica, me va a generar una cierta temperatura. Y cuando estamos hablando de computadoras, lo que yo no quiero es que incremente la temperatura de adentro de mi equipo. Entonces, si ustedes quitan pues la parte LED, la temperatura puede reducirse. Tal vez no tanto como quisieran, pero si le bajan esos grados, ahí sí les puede decir, puede correr más rápido su juego porque el procesador va a estar más frío, va a poder realizar otro tipo de procesos y ahí sí se los puedo comentar con la parte electrónica. Si ustedes colocan la mano sobre un LED, sobre una lámpara LED, en la parte superior no va a estar caliente, pero si lo tocan en la parte de atrás sí va a estar caliente porque necesita una disipación, necesita que ese calor salga de otra manera. Entonces, eso es muy importante, jóvenes. Tienen que saber cómo utilizar lo que ya saben en aspectos cotidianos y que los beneficien. Y esto es algo muy importante. Se ve muy bonito, pero no es necesario. Y va a funcionar tal cual ustedes lo diseñaron y tal vez se va más beneficiado si no estuviera. Entonces, esa es la recomendación. Todos los productos que al final del día, pues ya no vayan a utilizar y no quieren estar desconecte porque se les va a olvidar, pongan una extensión que tenga un apagador, inmediatamente al final del día simplemente lo pulso y ya lo apago. Entonces el objetivo es que ustedes generen ese cambio, pero desde su perspectiva, que lo pueden hacer tomando en cuenta qué es lo que van a poder hacer continuamente el resto de su vida, cómo pueden beneficiar al ambiente y también a su economía sin que se les olvide o que se genere una costumbre en ustedes y que pueda ser sostenible. Para ello, terminaremos con una frase de una persona que empezó conmigo este proyecto, que lamentablemente partió hace unos meses y decía lo siguiente: no hay que olvidar que la mejor energía es la que no se usa. La tecnología no resuelve los problemas que genera una forma de consumo insostenible de formas de vida inadecuadas para la sustentabilidad ambiental de los sectores más ricos y dispendiosos de la población mundial. Hay que producir energía más limpia, pero sobre todo consumir menos energía. Y eso era lo que siempre comentaba el doctor Ignacio Enrique Peón Escalante al tocar los puntos de energía. Como vemos, no es tan importante la energía renovable hasta el momento en el país mientras no tengamos en mente una conciencia más ambiental. Si no sabemos utilizarlo eficientemente, nunca vamos a poder solventar el consumo que la vida actualmente demanda. Requerimos que, como individuos conscientes, identifiquemos qué es lo realmente importante para nosotros. Si podemos, con lo que vamos a utilizar, seguir subsistiendo y que las próximas generaciones también puedan gozar de ello. Y con eso terminaríamos la parte de consumos energéticos y cuál es el impacto de cada uno en el ambiente.